Que Dios les bendiga. Este es su programa de lo que Dios nos dice por la Biblia. Y esperamos que tengan sus Biblias a la mano para comprobar que lo que enseñamos es la verdad de la palabra de Dios. Estamos en una serie y una continuación de la semana pasada. Estamos haciendo la gran pregunta. Quizás alguien está preguntando en su corazón, si Dios es único y solo Él merece mi confianza, mi devoción, mi veneración y mi adoración, entonces ¿qué de la Madre de Jesús y qué de los santos? La semana pasada hicimos un recorrido del Nuevo Testamento para ver que la Madre de Jesús no califica ni para veneración ni adoración. Ella se consideraba a sí misma una sierva humilde de su propio Hijo y llamaba a Dios su Señor y su Salvador, reconociendo que ella misma necesitaba un intercesor. No puede ser ella nuestra intercesora. La Biblia no le da este papel en ningún lugar. Ni Jesús le dio este lugar en su ministerio terrenal. No es deshonrarla o faltarle respeto, sino solo ponerle en el lugar que la Biblia le pone, como un ser humano que fue privilegiado para dar a luz al Salvador del mundo, nada más, nada menos. Pero ahora, ¿qué de los santos? Si Dios es único y solo debo ir a Él por medio de su Hijo para salvación o cualquier otra bendición, ¿qué de los santos? Bueno, queremos tocar este tema hoy. ¿Qué de los santos? ¿Qué bíblicamente? ¿Qué de los santos? Bueno, en primer lugar, vamos a ver, ¿qué quiere decir la palabra santo? Bueno, santo habla de algo que ha sido apartado del mal, del pecado, del mundo, de la maldad, apartado del mal y consagrado y dedicado a Dios. Esta es una definición bíblica de lo que es santo, algo que es santo. Dios y solo Dios es santo en absoluto, puro en absoluto. 1 de Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En el libro de Isaías más de 20 veces Él es llamado el Santo de Israel en el Antiguo Testamento, de quien los seres angélicos de día y de noche claman el uno al otro: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6, versículo 3. Jesús oró a su Padre en Juan 17:11, llamándole Padre Santo. El Padre es santo en absoluto. Los espíritus inmundos reconocían a Jesús llamándole el Santo de Dios, porque Él es santo en absoluto. Dice de Jesús en Hebreos 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Marcos 1:24, Él es llamado el Santo de Dios. Hebreos 7:26, santo en absoluto. Y claro, el Espíritu Santo es el Consolador, el Espíritu de verdad, pero es llamado el Espíritu Santo en toda la Biblia y en particular en todo el Nuevo Testamento. Dios y solo Dios es santo en absoluto, completamente separado del mal en su ser moral, puro en absoluto moralmente. Pero en una definición general, una cosa santa, una persona santa es apartado del mal y consagrado a Dios. Bueno, en segundo lugar,
¿Quiénes entonces son los santos bíblicamente? Porque se encuentra en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento una clase de personas que se llaman los santos. Bueno, ¿quiénes son bíblicamente? Bueno, son todos los creyentes en todo lugar que han reconocido e invocado a Jesucristo como Señor y Salvador personal. ¿A poco dice la Biblia esto? Bueno, vamos a ir más a fondo. Primero de Corintios, capítulo 1, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto y dice a ellos: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, apartados del mal, consagrados a Dios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces los santos aquí son todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador personal. Aquí está en la Biblia. Bueno, en el Antiguo Testamento los santos son llamados la congregación de los santos, hablando del pueblo de Israel. Salmo 89, 5 y 7. Son los verdaderos creyentes en el Dios vivo y verdadero de Israel, el Santo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento los santos son todos los creyentes en el Señor Jesucristo que constituyen a la iglesia bíblica verdadera. Pablo el apóstol se dirigió sus cartas, estos libros que tenemos en la Biblia ahora, escribió sus cartas a diversas congregaciones de diferentes creyentes o congregaciones en diferentes lugares geográficos y los llamó santos. Es decir, creyentes en cualquier lugar, creyentes apartados del mundo y del mal y consagrados y dedicados a Dios por medio de la fe en Jesucristo su Hijo. Nada más una representación. El libro de Romanos, Pablo comienza diciendo en versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ya vimos en 1 Corintios 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. El libro de Efesios, estamos en libros en el Nuevo Testamento, congregaciones de creyentes que recibieron estas cartas del apóstol Pablo. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Filipenses, el siguiente libro, 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y el próximo libro, Colosenses 1, versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Por virtud de su fe en Jesucristo, como Señor y Salvador personal, han sido estos creyentes en todos estos lugares, todos ellos han sido limpiados de todos sus pecados y acercados a Dios por la sangre de Jesucristo, su Hijo. Eran antes mundanos, pecadores, injustos y condenados justamente delante de Dios, pero ahora son santos en Cristo Jesús. Nuevas criaturas en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
ya apartado del pecado, del mundo, del mal, y consagrado y dedicado a Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso la Biblia los llaman santos, a todo verdadero creyente en Jesucristo. Antes eran hijos de maldición, hijos del diablo, hijos de perdición. Ahora son hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, el Padre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y ser llamados santos por obra de Jesucristo y su muerte en la cruz, lavándoles de todo pecado por fe, y por obra del Espíritu Santo, regenerándoles para un nuevo nacimiento espiritual, para vivir en santidad de vida como verdaderos santos, creyentes por la gracia de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Bendita verdad. Y la Biblia recomienda que todo creyente verdadero, todo santo, número 1, que todo santo, todo creyente cante a Dios. Salmo 30, versículo 4. Número 2, quiere que todo creyente, todo santo ame a Dios. Salmo 31, versículo 23. Quiere que todo creyente, todo santo verdadero ore a Dios. Salmo 32, versículo 6. Y quiere que todo santo, que todo creyente en su Hijo teme a Dios. Salmo 34, versículo 9. Y además quiere que todo santo, todo creyente verdadero espere y confíe en Dios. Salmo 52, versículo 9. Es un tema prominente en el libro de los Salmos. Dios llamando a creyentes santos que deben cantar a su Dios, amar a su Dios, orar a su Dios, temer a Dios y esperar y confiar en Dios. Y esto es todo creyente. ¡Wow! ¡Qué cuadro tan distinto, tan diferente que el cuadro que hemos recibido! Hemos sido enseñados, instruidos respecto a los santos. ¡Qué cuadro diferente que la Biblia pinta que la religión y lo que los hombres nos han enseñado! Entonces en la Biblia los santos no son super creyentes, no son super cristianos, no son super santos con poderes y virtudes y méritos extraordinarios que les permiten orar e interceder por los que están todavía aquí en la tierra. No es así. A la luz de la palabra de Dios, la Biblia, los santos bíblicamente son meros creyentes en Dios, creyentes comunes, creyentes sencillos, creyentes de corazón. Son creyentes en Dios y en su Hijo Jesucristo, que han sido salvados por la gracia de Dios por medio de la fe en el Hijo de Dios. Bueno, habiendo visto una definición de qué quiere decir la palabra santo, pues santo significa apartado de todo mal y consagrado y dedicado a Dios. Número 2, ¿quiénes son los santos bíblicamente? Son creyentes en Dios y en su Hijo Jesucristo como único Dios y Salvador personal. Pero en tercer lugar, surge la pregunta, ¿por qué entonces me han enseñado que debo orar a los santos y esperar gracia, socorro y ayuda y bendición de ellos? ¿Por qué me enseñaron así? ¿Por qué me enseñaron a creer y orar así? Bueno, vamos a considerar unos datos históricos para llegar a la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué me enseñaron entonces a venerar y orar a estos santos que no son santos bíblicamente? Bueno,
Número 1, datos históricos, eclesiásticos, la historia de la iglesia, el desarrollo de la iglesia católica. Número 1, la veneración de los ángeles y de los santos muertos y el uso de las imágenes. Esta práctica no entró en la iglesia hasta 365 después de Cristo. Los primeros creyentes, los apóstoles, los primeros siglos de creyentes e iglesias no tenían esta práctica. No veneraron ni ángeles ni santos muertos, ni usaron imágenes algunos. Hasta 375 años después de Jesucristo. Número 2, datos históricos, eclesiásticos. No había oraciones dirigidas directamente a María, ni a los santos, llamados santos muertos, ni a los santos muertos, ni a María, ni a los ángeles. Se dirigían oraciones directamente hasta más o menos 600 años después de Jesucristo. No fue practicado por los primeros creyentes. Y en tercer lugar, escuche este dato histórico. La canonización de santos muertos no comenzó oficialmente hasta que entró el Papa Juan el XV en 995 años después de Jesucristo. Pero ¿qué es la canonización de santos muertos? Es cuando la iglesia declara personas ser santos y dignos de nuestra veneración, y debemos orar a ellos y esperar beneficios y bendiciones de ellos. De hecho, después de 400 años no había un nuevo catecismo. Pero en 1994 escribieron un nuevo catecismo y mire lo que dice. Dice que estos santos canonizados por la iglesia, dice, ellos contemplan a Dios, le alaban y constantemente cuidan a los que han dejado aquí en la tierra, que están aquí en la tierra. Su intercesión en su más exaltado servicio, su intercesión es su servicio más exaltado en el plan de Dios. Podemos y debemos pedirles que intercedan por nosotros y por todo el mundo. Bueno, entonces esto ha sido la enseñanza desde que en el Concilio de Trent, en el año 1545, este concilio, ¿verdad?, tomó decisiones respecto a estas cosas, y muy recientemente, en 1969, el Papa Pablo, el número 6, rebajó de la categoría santos merecedores de veneración universal. Unos 35 les rebajó, degradó, les bajó de merecer veneración universal y solo veneración en ciertos lugares particulares. Cada lugar tiene su santo, ¿verdad? Pero mire, dice que hay cientos de otros santos que reciben veneración. Mire nada más el calendario, nuestro calendario, que un nuevo santo para cada nuevo día de cada nuevo mes. Hay cientos y cientos de santos, pero no son santos bíblicamente. La iglesia les ha canonizado, pero Dios no. Las tradiciones de los hombres les han hecho santos, pero la palabra de Dios no. Entonces, ¿cuál es la raíz de este problema, este conflicto entre lo que dice la Biblia tan claramente y lo que dice la tradición de la iglesia? Bueno, considera dos datos históricos
además de los otros que hemos considerado. Dos más datos históricos. Escuchen, la Biblia fue prohibido a ser leído por los laicos, es decir, los no clérigos. Solo los ministros, los oficiales de la iglesia tenían permiso de leer la Biblia. La Biblia fue puesto en el indicio de libros prohibidos para la Iglesia Católica por el Concilio de Valencia en el año 1229 después de Cristo. Prohibieron la lectura de la Biblia hasta los 1960 más o menos. No podían los católicos leer la Biblia libremente por siglos. Pero escuchen otro dato histórico, eclesiástico. La tradición de la iglesia fue declarado de igual autoridad con la misma Biblia por el Concilio de Trent en el año 1545. Tengo que repetir esto, es tan importante. La iglesia por el Concilio de Trent declaró que la tradición es de igual importancia y autoridad como la misma Biblia en el Concilio de Trent en 1545. ¡Wow! Esto es demasiado problemático a la luz de la enseñanza de Jesucristo en la Biblia, poniendo tradiciones de los hombres al mismo nivel que la Biblia. Porque a fin de todo van a contradecir los unos a los otros. ¿Y qué vamos a escoger entonces? ¿Las tradiciones de los hombres o la Biblia, la palabra de Dios? Bueno, Jesucristo dijo con toda claridad, no puede ser más claro lo que Dios piensa de las tradiciones de los hombres a comparación con la Biblia. No se comparan a la luz de Dios en la Biblia. Escucha en el libro de Marcos, capítulo 7, las palabras de Jesucristo. En versículo 6 dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano o por demás me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Escuchen las palabras de Jesús. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y dice en versículo 9, más claro todavía, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Amigos, establecer tradiciones es invalidar la palabra de Dios. Invalidar aquí significa poner a un lado la palabra de Dios. Rechazar, cancelar, anular. Es el significado de invalidar. Y es efectivamente lo que ha sucedido en nuestro México y en todo el mundo entero. Por adoptar la enseñanza de la veneración y o adoración a María y a los santos, y pensar que se puede orar a ellos y ellos van a interceder por nosotros delante de Dios, no es bíblico. Ni una gota de verdad está en esto. Es tradición de hombres, de concilios, de papas que ahora están anulando, cancelando, rechazando la verdad de la palabra de Dios. Escuchen, amigos. Escuchen, ¿sabías que en la Biblia no existen santos en el cielo que oran por nosotros como intercesores, que oran por nosotros los que estamos en la tierra? ¿Pero por qué? Porque no son necesarios. Piensa conmigo, amigo. No solo la Biblia no lo enseña en ninguna parte, sino los santos, la intercesión, sea de la Madre de Jesús o de los santos, es completamente innecesario.
Y además no existen esta clase de personas en el cielo, no hay otros intercesores. Primero de Timoteo 2:5 dice tan claramente, hay un solo Dios y un solo mediador o intercesor a base de su sacrificio en la cruz, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Él califica para ser nuestro intercesor único y mediador único, porque Él ofreció, el próximo versículo dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros. ¿Qué otro intercesor tiene un sacrificio o ofrenda para nuestros pecados que puede presentar a Dios a favor nuestro? La Madre de Jesús ofreció su sangre en la cruz por ti y por tus pecados. ¿Hay algún santo que ofreció su sangre en la cruz para pagar por tus pecados, para poder presentar esta sangre delante de Dios y pedir que el Padre te perdone? Solo Jesús, que está en el seno de su Padre, dice las Sagradas Escrituras, a la diestra de su Padre. La Madre no tiene este lugar. Ningún santo tiene este lugar. No están allí intercediendo. La Biblia lo afirma. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora yo creo que podemos entender un poco más por qué. Porque Él es el único abogado, único mediador, único sacerdote. Por eso no necesitamos un sacerdote humano. Jesús es el gran sumo sacerdote. Lee, amigo, por favor, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Busca en el índice o la tabla de tu Biblia. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, acerca de Jesús, por lo cual puede también Jesús salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús y solo Jesús es el Santo de Israel, el Santo Hijo de Dios. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho semejante, más sublime que los cielos. La Madre de Jesús se reconoció pecadora. Los santos todos eran pecadores. Aún Pedro y Pablo se consideraban a sí mismos miserables pecadores. Y no están en el cielo intercediendo por nadie. Y eran los mejores de lo que los llaman los hombres, los santos. No. Si Jesús vive siempre a la diestra de su Padre, en el seno de su Padre, sobre el trono de su Padre, en este mismo momento, y siempre intercede ahí, ¿quién más necesitas para ser tu Salvador? Para darte perdón de pecado, vida eterna, la salvación eterna de tu alma. ¿Quién más necesitas para darte misericordia, gracia, bendición, fortaleza, ánimo, ayuda, consolación, dirección? ¿Quién más necesitas si Jesús es Dios? Hebreos capítulo 1. Y que Jesús tomó forma humana para entregarse a sí mismo y su sangre preciosa en la cruz. Fue sepultado, resucitó el tercer día y 40 días después ascendió y se sentó. Y ahí está en este momento, delante del Padre, día y noche, 7 días a la semana. 365 días, cada año, intercediendo en todo momento por los que se acercan al Padre por medio de Él. ¿Quién más necesitas, amigo, para tu salvación eterna de tu alma y para cualquier otra necesidad económica, física, alma, cuerpo, espíritu, cualquier necesidad? Jesús está intercediendo a la diestra del Padre y dice a todo creyente en Él, en Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos.
Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué hago? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si estás en densas tinieblas y perdido físicamente, ¿qué necesitas? ¿Un cerrillo o el pleno sol para alumbrar tu camino y enseñarte cómo escapar y cómo estar bien? ¿Quieres un cerrillo o quieres el sol? En tu oscuridad espiritual y tu grande necesidad espiritual y aún económica, física y las demás necesidades, pero número uno es espiritual. En tu grande necesidad de perdón y salvación y reconciliación con Dios, ¿qué quieres? ¿Un cerrillo? Esta es la intercesión de la Madre y de los santos. Se acaba en segundos, no sirve para nada. El cerrillo no te sirve para nada. Necesitas el pleno sol. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Vida abundante aquí y vida eterna en el cielo. Amigos, hay que arrepentirnos de haber confiado y orado a lo que no es Dios y lo que no es de Dios. Y hay que poner nuestra confianza en el único intercesor y mediador, Jesucristo, para toda nuestra necesidad. Solo Él es autorizado y enviado por su Padre para ser nuestro intercesor. Que Dios bendiga su palabra. Que no me hagan su enemigo a mí por decirte la verdad, dijo el apóstol Pablo en Gálatas 4. Estoy leyendo las palabras de Dios, y que bendiga su palabra a todos y a cada alma. Amén.